que, con las dudas que les vayan surgiendo, al final de la plática la podemos, espero que se las pueda resolver, y si no, pues okay. Bueno, esta representación dancística nació en 1959, bueno, un poquito, unos años antes, ¿no? Pero la primera presentación que se hace fue en un festival en Tokio, en 1959, hace exactamente 62 años. Tiene, a diferencia de las demás danzas o representaciones artísticas, aquí la danza como que desafía las leyes de la gravedad normalmente. Y en el buto es adentrarse dentro de la tierra. De hecho, la palabra buto es, bu es meterse los pies en la tierra a través de la misma gravedad. Y el to es en contra de la gravedad para alcanzar el cielo. O sea, es algo que es contrario a uno mismo. Mi maestro Katsu Rakan, uno de mis maestros, lo que dice es que el buto, ¿qué es el buto? No es danza, no es teatro. Entonces, ¿qué es el buto? Se deja uno como una pregunta. Él directamente dice que cuando un bailarín de buto sale a la escena y el público sabe qué es lo que está haciendo, el bailarín perdió porque está presentando lo que es interesante. El buto es que no sé qué es lo que está haciendo, que les provoque cierta cosa en cada uno de las personas que están, o un sentimiento o algo. Puede ser repulsivo, puede ser de alegría, de cualquier cosa. Lo interesante es aquí que se vaya develando como algo que no sabe lo que, o sea, atraer al público a través de ¿qué está haciendo? ¿Qué parece? Y provocar a lo mejor un estado de ansiedad o algo placentero a lo mejor muy chosco, o sea, algo que te pueda reír, ¿no? Entonces, ahí hay un error, porque pues este paper lo hice hace 2 añitos, y ahí dice 61, pero son 62 años. El buto nace se juntaron dos personas, Kazu Ono, que nació en 1906 y murió en el 2010, con 104 años de edad. Y el otro personaje, Tatsumi Mikata, él nació en 1928 y murió en 1986 con solo 58 años. Yo me atrevería a decir que el hijo de Kazu Ono fue el otro cofundador del Buto. Se acaba, hace 2 años murió Yoshito Ono. Yo tuve la oportunidad, fui invitado a Japón en el 2019, pude tomar 2 clases magisteriales cerca de Yokoyama, en Kasuno-Shima, y en el estudio de Kazu Ono se sentía algo muy especial. Los alumnos de todos lados del mundo iban, o sea, yo me encontré a muchísima gente en los 2 talleres que tuve la oportunidad de tomar,
la gente no iba a tomar los talleres. Entonces estas dos personas, de hecho, Tsutsumi Yikata era amigo de Yoshito Ono, hijo de Kazuo Ono. Kazuo Ono había estado, él era profesor de educación física en su pueblo natal y aparte era bailarín de lo que enseñaba en aquel entonces en Japón. Y todos los sábados se presentaba en su pequeño foro, y cuando lo vio Tsutsumi Yikata, empezó a tener una relación con él de que qué hacía, y lo que le dijo Kazuo Ono es que me estoy sanando las heridas de la guerra. Kazuo Ono, además de participar en la guerra, estuvo preso en Formosa durante 2 años, y a través de, como él decía, a través del movimiento del cuerpo, bajar hacia lo que es el inconsciente, no mi mente, sino bajar, y a lo mejor con un dolor, con una oscuridad, es como voy a empezar a poder ver la luz, a sanarme. Todo el mundo tenemos luz y oscuridad, si nomás tocamos algo, y no hemos tocado la parte oscura de nosotros, de repente puede estallar. Si nosotros vamos subsanando ciertas cosas que tenemos en el inconsciente, eso nos va a ayudar a reconocer nuestros propios fantasmas. De hecho, lo que decía Kazuo Ono, decía, en las demás presentaciones dancísticas, la mente es factor muy importante. Cuando tú estás bailando, tu mente va a una velocidad increíble, hacia dónde vas a ir, cómo estás entrenando, pero tu mente está diciendo qué es lo que estás haciendo. Y lo que trata el mito es que la mente se quede en paz, con un estado de meditación, y que despierte esas partes inconscientes que tenga, para que el cuerpo, a través del movimiento, los manifieste. Lo que decía es adormilar la mente para que realmente el alma surja. Interesante, empezaron a crear muchas coreografías, pero una cosa muy interesante es, los invitan en el primer festival de danza en Tokio en 1959, se presentan con la obra de Kandinsky, que son los colores prohibidos. Estos temas en aquel entonces en Japón no hablaba de lo que era la homosexualidad, y nada más estuvieron 5 minutos en el escenario de una pieza de 15, cuando el 50% de la gente se salió, porque hasta una gallina mataron. De hecho, a los dos maestros los castigaron y los corrieron de la Academia de Coreografía. Entonces, Kazuo Ono se retiró en ese momento, regresó 15 años después, pero Yikata, él había nacido en el norte de Japón, y fue con un amigo que era fotógrafo, y fue a donde la guerra no había hecho tanto daño al imperio. Entonces, como que las costumbres estaban más arraigadas en lo que era Japón, y empezó a crear este código de que Yikata era un ser contestatario, era contracultura, empezó a hacer representaciones burlándose de los propios danzas tradicionales de Japón, como burlándose de que
al haber perdido la guerra, Japón había perdido parte de su identidad, porque en la cuestión para el renacimiento después de la guerra fue invadido intelectualmente. Entonces, todos los jóvenes pues ya no les interesaba hacer las artes antiguas japonesas, como puede ser el kabuki, el teatro no. Entonces criticaba eso y terminó criticando también lo que es las propias danzas tradicionales de Japón. Y esto se fue armando a que varios, Ikata tomó muchos alumnos y él hacía unas connotaciones. Esto se supo hasta hace muy poco tiempo. Cada pieza la hacía muy silenciosamente, tenía toda la connotación hecha, pero jamás repitió una pieza. Cada pieza tenía perfectamente su coreografía y su connotación totalmente. Y estos básicamente hace unos 10 años los últimos alumnos de Ikata revelaron estas cosas que él tenía. Ahí tenemos dos el lado izquierdo de ustedes es Tatsumi Ikata, los dos están como una flor, y el otro es Kazuo Ono. Kazuo Ono bailó hasta los 98 años. De hecho, se hizo muy famoso a los 65. Muy curiosamente, él estaba en su casa recordando a su madre el día de un aniversario, no sé si era luctuoso o de su natalicio. Estaba oyendo una música que le gustaba mucho a su mamá. Y él tenía el pelo largo y empezó, ya había envejecido, y ya empieza a bailar y empezó como a imitar a su madre. Entonces, él sintió como esa parte totalmente no pensada, sino inconsciente, salió y se grabó y se le llevó a Ikata, y ya en ese momento Ikata tenía una gran aceptación mundial, sobre todo en Europa, y dice, vamos a hacer una gira de esto. De hecho, esa pieza se llamó My Mom, y después hizo otra pieza también sobre una bailarina que cuando en los años mozos de Kazuo Ono lo habían cautivado, que se llamaba Marie, se me fue el nombre, que le decían la Argentina, haciendo un baile flamenco, y le hace un homenaje. De hecho, la obra se llama La Argentina. Tuvo una gran aceptación mundial. De hecho, cuando él cumplió 69 años, lo hicieron como el bailarín más destacado mundialmente. Tuvo mucha aceptación en Alemania. Y de hecho, el Buto, a mí Los colores prohibidos es una obra de Yukio Mishima. Él era homosexual y fue de esas personajes que todo lo llevaba a un límite. De hecho, se hizo el harakiri. Se hizo el harakiri. Obviamente el luto, al presentarse fuera de Japón, tuvo mucha aceptación, sobre todo en Francia. La primera vez que hubo como se dice, la primera globalización del culto fuera de Japón fue en 1978, con 3 bailarines: Ono Nobushi como coreógrafo, Carlotta Ikeda y Yumiko Yoshoka. Esta obra se llamó El Jardín del Edén.
curiosamente, eran becarios del gobierno japonés y se fueron por una invitación a París. Y la primera presentación que se dieron, tuvieron muy poca gente, la segunda menos gente, entonces el gerente del lugar les canceló la gira. Entonces ya tenían el dinero que el gobierno japonés se había dado, entonces dijeron, ¿nos regresamos o intentamos, aunque sea en la calle? Entonces fueron a otros lugares y los aceptaron y empezaron a tener un éxito impresionante. Desde entonces, ahí el grupo se empezó a expandir a través de Europa. Ahora, el maestro Kazuo tocaba el dolor que había. Le había tocado por la guerra. Tsutsumi Nikata, en una lámina más adelante, vamos a ver cómo Tsutsumi Nikata llega a lo mismo, porque los dos tenían una manera como bailar totalmente diferente. A mí me gustaría que pusieran primero una presentación del maestro Ikikata, que es de la izquierda, se llama Ostan. Si ven, cosa muy interesante es que utiliza sonidos propios de la naturaleza, los baila.
Hiroshima y Nagasaki, que había gente que estaba toda quemada, iban caminando así como seres intervivos muertos, y lo llevó a sus coreografías. Y esos seres todos pintados de blanco. Este es un video que se hace en memoria de Luisito Uno. Perdón, caso uno. The spirit was gone from her body. Forever had always been inside. That shell had always been intertwined. And now it is entwined. It's hard to understand. The spirit was gone from her body. Forever had always been inside. That shell had always been intertwined. And now it is entwined. It's hard to understand. The spirit was gone, 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 the spirit was gone. And now it is entwined. It's hard to understand. Regresamos a las láminas. Pasamos a la siguiente. Aquí es muy interesante, como el primer punto, ¿no? Las artes escénicas tradicionales de Japón básicamente son dos. Es el teatro no,
que desde 1933 publicó un monje en Zen y se utilizaba para ceremonias. Los señores feudales los adquirieron para llevárselos con ellos a sus castillos y los hacían para las celebraciones tradicionales. Y el otro es el kabuki, que es el teatro como dice, más para el pueblo japonés, donde no permiten mujeres, los papeles de mujeres los presentan los hombres. Son estas máscaras que tenemos pintadas aquí con muchos colores o totalmente blancas, con unos trajes muy impresionantes. Y pues también el buto del impresionismo alemán. Al rato les vamos a enseñar un video de quién era María Whitman. Si la vemos bailar parece que es una bailarina de buto. Hijikata dice que empezó a comprender lo que era entrar hacia la oscuridad, que es a través del teatro de la crueldad de Andoni Artois, donde este personaje tenía sus obras eran los que lo han leído manejan lo que es la crueldad y ahí lo que dice, no estoy en un punto donde ya no toco a la vida, pero tengo en mí todos los apetitos y la determinación insistente del ser, solo tengo una ocupación de hacerlo. Y también a través de lo que era el Marqués de Sade y Jean Genet, era un huérfano que tenía unas historias sobre su propia vida, se hizo muy famoso en Francia, de hecho hasta era un delincuente, se robaba y hasta lo volvieron a encarcelar, y como era amigo de todos los artistas, pidieron al presidente que lo dejara libre. Y también sobre el pintor de Francis Bacon, que siempre aluye hacia seres con cierto sufrimiento, y con su viaje al norte de Japón, como estaba yo contando. Hijikata dice que cuando se acordó que la primera vez que tocó esta oscuridad fue cuando su padre estaba golpeando a su madre, y esto me lo contó una maestra, Natsu Nakajima, que fue directa discípula de Hijikata, que mientras que él se quitaba ese miedo y fuera a parar al papá que ya no siguiera pegando a su madre, ese fue el momento que tocó esa parte de la oscuridad. Y pues fue construyendo a través de estos personajes cómo se llega hacia lo que es la oscuridad de uno, o lo que tenemos en el inconsciente, que pues, por ejes, circunstancias o hechos que nos marcan en la vida, los podamos sacar. Si pasamos al siguiente video, para que vean cómo el impresionismo alemán sí tiene algo. Japón y Alemania tenían muchísima relación cultural antes de la guerra.
todo lo documentó con su amigo el fotógrafo, no me acuerdo el nombre de él. Ahí está con los niños y está haciendo pequeñas performance y mucho lo que es en la naturaleza. Él tenía algo muy interesante como una caminata que es como la siembra del arroz, como eso de ir sembrando el arroz y los pies metidos en el lodo, los va uno enterrando y así va como que va caminando, va haciendo una cosa muy interesante, parece una danza. Entonces, y algo muy interesante de lo que es tributo es que no solamente, o sea, puede ser cualquier objeto, puede ser un animal, puede ser un lápiz, lo que se te pueda ocurrir, en la medida que tú pienses que tú te puedes transformar y que tu mente no intervenga a través del movimiento. Ahora, el mundo se ha ido transformando, ya veremos, antiguamente, bueno, cuando se hizo por primera vez antiguamente, lo llamaron el anconco muto. El anconco muto, traducido así literalmente se llama oscuridad, entonces le llamaron la danza de la oscuridad, ¿no? Pero realmente el bu es la tierra y el to, el cielo. Pues si pasamos la lámina. Esto es lo que yo les decía que fue lo de Daniel del Edén, que fue la primera vez que el culto se presentó fuera de Japón. Ahí tenemos el póster, tenemos a Kono Nobushi en el centro, a Carlote Ikeda y Nobuko Yoshoka. Haciendo un paréntesis, vamos a tener a Nobuko Yoshoka en Cuernavaca en octubre. Pasamos a la línea. De hecho, todos los maestros, todos los siguientes maestros japoneses iban a ver al maestro y decían, bueno, es que vamos a ver al maestro Ono a bailar. Pase su última presentación, les duró muchísimo, les duró hasta los 90. Su última presentación la dio en una silla, moviendo básicamente sus manos. Era impresionante. La gente que me ha contado que lo vio bailar daba una ternura impresionante. O sea, te hacía llorar. Algo manejaba que era muy sensible. Si ponemos ahora sí quiero que vean, aquí tenemos en el apogeo del caso 1. Lo tildaron de transvesti, pero mundialmente fue reconocido como una persona fuera de sí.
¿Qué otro video? Ah, no. Ahí lo paramos. Eso lo paramos. El buto se ha venido, obviamente, renovando y en Japón hay dos compañías, hay muchas compañías, pero las que más han tenido éxito a nivel mundial han sido Daiya Huracan, del maestro Ajika Maru, y Sankayuko. El maestro Ajika Maru utiliza más la onda grotesca. A mí soy más de este lado. Sankayuko es un poema, maneja las luces, maneja los bailarines, todo es impecable. Y Daiya Huracan maneja esa parte grotesca de la vida cotidiana de las gentes, que el buto dice de cómo me baño, cómo entro a la regadera, puede ser una coreografía impresionante. Entonces, me gustaría que vieran, este es un buto ya más contemporáneo. Y esto, el que vamos a ver ahorita, que es Daiya Huracan, se presentó en la sala Miguel Covarrubias en el 2012. Y lo van a ver, si es una parodia, es una... entre dos comensales. Muchas de las caminatas del buto son sacadas del Suyashi, el teatro no. Eso están flotando.
Aquí en mis apuntes me encontré algo muy interesante que dice: el cuerpo en el Buto hace posible, al darle expresión incluso a un cuerpo azotado por la vejez o la enfermedad. El bailador de Buto intenta capturar las sutilezas del alma, entendiendo que la danza es un movimiento del alma que es acompañado por el cuerpo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, satisfacción. Sí, buenas noches. Yo soy el maestro G. Urli. Soy alumno de Katsu Hurakan, discípulo de Moro Ushiko. Te agradezco infinitamente el interés por compartir Buto para la gente. Me gustaría hacer algunos pequeños ajustes ahí por respeto a Buto, por respeto a mi maestro, ¿no? Ankoku Buto, ¿no? La primera etapa de la danza Buto es la danza de la oscuridad. La danza de la oscuridad entendida desde lo que es la oscuridad para los japoneses, Sí, ¿no? que es diferente para acá. Que no es lo mismo No. que nosotros entendemos por oscuridad en Occidente. Nosotros en Occidente tenemos esta idea de que la oscuridad es algo como algo malo, algo para dar miedo, ¿no? No. Yendo a las palabras de Kazuo, ¿no? Para la oscuridad es, según la vista del japonés, el sitio donde nace la pureza, ¿no? Por ejemplo, hagamos el ejercicio de una flor, que son palabras de Kazuo, ¿no? Imagínate el punto más oscuro y con más presión es debajo de la tierra, ¿no? Y una semillita tan sutil, tan suave como es, puede ir rompiendo esta oscuridad, salir a la luz y convertirse en una flor, ¿no? Es la fuerza de la oscuridad, de la pureza de la oscuridad, que no necesariamente tiene que ver con nuestras nociones de oscuridad. Buto en sí, la palabra Buto viene de Buyo, que fue la primera forma en la que se nombró a esta danza. Buyo literalmente significa baile, ¿no? No es lo mismo danza que un baile, es como si dijéramos baile de salón. Buyo fue la primera acotación que se hizo de esta danza, el nombre, que era de una forma despectiva de nombrar el trabajo que estaba haciendo Tatsumi Shikata Sensei, que también habría que aclarar. Tatsumi Shikata Sensei era maestro de Yoshito Ono. Ya era maestro de Yoshito Ono cuando Yoshito Ono le preguntaba a Ishikata, o más bien le comenta a Ishikata: mi papá, Kazuo Ono, está haciendo unos ejercicios en la calle vestido de mujer, me gustaría que lo vieses, que me pudieses explicar qué es lo que vos crees que está haciendo Kazuo Ono, ¿no? Así es como Tatsumi Shikata Sensei puede ver el trabajo de Kazuo Ono por primera vez, y al verlo, él le hace la observación a Yoshito que el trabajo de su padre es danza moderna. El creador de la danza Buto como tal, pues es Tatsumi Shikata, ¿no? Con la primera función esta de Shingeki, los colores prohibidos de este escritor Yukio Mishima. Yukio Mishima no era homosexual. Yukio Mishima escribía novelas sobre la homosexualidad, como Forbidden Colors, ¿no? Kinjiki, pero no era una persona homosexual. Él tocaba este tópico desde la disidencia de lo que significaba romper en ese momento. ¿Por qué? Porque Buto, al igual que todas las demás expresiones artísticas y culturales en Japón, en el tiempo de la posguerra, lo que estaban haciendo era buscar el cuerpo de la posguerra, ¿no? Estaban creando su nueva identidad. ¿Por qué? Porque Japón estaba ocupado por los yanquis, como todos lo sabemos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba ocupando Japón, y bueno, entonces el pueblo se sentía desgarrado, se sentía violado, violentado, porque su
identidad nacional y cultural ya no existía. En esta búsqueda de lo que es el nuevo cuerpo de la posguerra es donde nace la expresión del Ankoku Buto. Y también es importante aclarar que Ankoku Buto no nace literalmente por la bomba atómica, ¿no? Es una historia romántica que nos gusta mencionar, claro, pero pues, siendo sinceros, la bomba en Hiroshima y Nagasaki cae en el 45, la primera función de Buto es en el 52, básicamente han pasado 10 años, ¿no? Kinshiki fue en el 52, no fue en el primer festival de danza, fue en un festival de danza contemporánea, que sí efectivamente trajo consigo que echaran a Tatsumi Ishikata de la academia, pero también la historia del pollo, por ejemplo, es importante aclarar, el pollo no fue asesinado en esa función. Se creó el rumor a partir de los 80 de que eso había pasado, sin embargo, cabe destacar que eso no fue como tal lo que Shikata hizo. Y bueno, es importante también entender que vos ya estuviste en Japón, tuviste la oportunidad de darte cuenta que en Japón los escalafones son muy importantes, ¿no? Al momento de contar una historia, al momento de mostrar cómo se hace una danza, existe una tendencia que no es exclusiva ni de México ni de Latinoamérica, yo me atrevería a decir a nivel global. Personas toman 2, 3, 20 talleres, empiezan a compartir danza Buto, ¿no? O lo que ellos llaman danza Buto. Para uno poder decir que está desplegando danza Buto, Kazuo mismo lo decía, mínimo se requieren 5 años de entrenamiento diario, ¿no? No es entrenamiento de que en un mes voy a 2 talleres, es entrenamiento de todo el día, como pasaba con los alumnos de Ishikata, ¿no? Como mi maestro, Nobushiko Sensei, en el estudio de Alpestos, ellos básicamente se ordenaban con el sensei y vivían con el sensei y acataban lo que el sensei les decía que era la forma de vivir, ¿no? La forma de vivir Buto. ¿Por qué? Porque la danza Buto, como Kazuo lo decía, no es el momento de mover el cuerpo. La danza Buto es la vida misma, ¿no? Vivir es la danza. Esa es la danza más importante. La última función de Kazuo, que vos comentabas, maravillosa en su silla, yo tuve oportunidad de estar ahí, eso fue cuando él ya tenía 102 años, no fue a los 80. No, dije 98, ¿no? A los 98 dio su última función, efectivamente en un teatro, pero su última danza fue bailada a los 102 años, sentado ahí en su sillita. El maestro compartió su último momento de ensoñación de esa forma, ¿no? Es importante esto, yo me atrevo a decir, por las personas que hoy en día se están interesando en Buto, por esta necesidad de entender lo que Buto es, esta aseveración que decías sobre lo que Bu y To significan, son palabras del maestro Gustavo Colini Sartor, argentino por cierto, alumno de Kazuo. Él lo utilizó en su libro El Emperador de la Danza, que es una historia de Kazuo, pero como tal no hace referencia a que tácitamente signifique algo, ¿no? Es una forma poética en la que él encontró de darle sentido a la formación que Kazuo le estaba dando, ¿no? Y ahí es cuando dice lo que para él Bu significa, lo que para él To significa, pero como tal esas no son palabras ni de Kazuo ni de Ishikata, es una interpretación que Gustavo Colini Sartor se permitió para su libro únicamente, pero como tal danza Buto es la danza de la oscuridad. Hoy en día cualquier maestro en el mundo, es fácil encontrarlos en el Buto Worldwide Reference, que como su nombre lo dice es un directorio, ¿no? de los referentes de la danza Buto, ahí lo pueden ustedes encontrar en internet. Un maestro Buto hoy en día no te puede decir lo que Buto es, te puede decir lo que Buto no es, ¿no? Y entonces Buto no es un movimiento contracultural, Buto no es una corriente o
o variación de danza contemporánea, de danza clásica. Si bien Buto nace de la danza clásica, ¿por qué? Porque Hijikata era estudiante de danza clásica, ¿no? Y estudiante de danza moderna y estudiante de también, danza. ¿no? Así es. Hijikata estudió en Alemania, ¿no? Él estuvo junto con todos los expresionistas alemanes en su momento. Él estudió danza expresionista alemana, estudió danza clásica y con el tiempo eso devino en la creación de lo que danza Buto es. Pero como tal, danza Buto es digamos que es una energía con la que vos te relacionás, es una energía en la que vos te habitás, y entonces a partir de ahí es lo que realmente Buto puede crear, ¿no? Porque esa es la palabra clave, habitarse, ¿no? Buto es los hábitos. ¿A qué me refiero con los hábitos? Primero, para uno entender cómo habita su cuerpo, debe de entender y examinar sus hábitos. Por eso el entrenamiento es diario y es constante, ¿no? Los hábitos se instauran en nosotros pequeños dolores o pequeñas formas de articular nuestro movimiento, y la búsqueda de danza Buto es encontrar tu propia forma de articular el movimiento desde los hábitos, ¿no? Lo que tu cuerpo hace todos los días va a instaurar en ti una forma en la que nosotros configuramos nuestro cuerpo. Nos sentamos de cierta forma por X razón, nos comunicamos de cierta forma por X razón, pero en realidad lo importante sería acá preguntarse quién eres, ¿no? Un ejemplo que a mí me parece brillante del maestro Kazuo Sensei es que él decía, imagínate, no sé vos, ¿cómo te llamas, amigo? César. César, naciste acá y creciste acá, ¿no? Toda tu vida. Pero imagínate que cuando tenías 5 meses de edad, tus padres te hubiesen llevado, no sé, a Alemania, por decir, ¿no? Si yo crezco en Alemania, criado como alemán, ergo, hablo en alemán, como alemán, me siento como alemán, me expreso como alemán. Entonces, todo lo que creemos que nos configura hoy en día, todo lo que creemos que son nuestros gustos, que hacen nuestros hábitos, que hacen nuestra formación como ser, en realidad es un constructo que se va instaurando sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes conforme a nuestra sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Es decir, nuestras familias, nuestros maestros, nuestro contexto social nos convierten en lo que somos. Pero si cambiamos de contexto, entonces seríamos otra persona. ¿Qué dice Kazuo? Entonces, ¿quién eres realmente? Y la forma en que él lograba tal vez expresarlo de forma muy atinada sería regresar uno mismo, ¿no? En una meditación hasta el punto en el que nunca has recibido una orden, hasta el punto en el que nunca se te ha dicho qué hacer. Ese punto tal vez es el útero materno, ¿no? Y es por eso que el trabajo de Kazuo tiene que ver con esta sutileza, con esta suavidad. Regresar al útero materno, donde nadie te dijo qué hacer, donde éramos completamente libres, y entonces descubrir quién soy yo. Eso es de lo que Buto da. Y agradecerte de verdad que compartas Buto con las personas. Tal vez también aclarar un poquito sobre Akaji Maro, uno de los principales bailarines en este momento, que es el director de Daikura Rakan. Él, como uno de los bailarines que aún viven de la segunda generación de Buto, mantiene un poco o mantiene más fielmente el trabajo de Hijikata hoy en día, ¿no? Si uno quiere ver el trabajo de Hijikata, puede ver el trabajo de Akaji Maro, y efectivamente ahí existe aún el trabajo de Hijikata, ¿no? Ankoku Buto no era una forma de improvisar. Para Hijikata, para Tatsumi Hijikata, no existe la improvisación. Todos los pasos que ustedes vieron, por ejemplo, en los primeros 2 clips que mostraron, están de hecho registrados. Ustedes pueden revisarlos en el archivo de Hijikata. En el archivo de Hijikata en Japón se puede, que de hecho ya está en DVD, se puede ver que cada uno de los movimientos, cada uno de los, podríamos llamarle pasos, está registrado, y es una forma de llegar. Pero lo interesante, lo importante no es el paso como una construcción, porque la forma no es Buto. Buto no es la forma, es el camino para llegar a esa forma, lo que da la construcción de la danza Buto.
No, gracias. ¿Cuál es su nombre? Geuri. Urli. Urli, pues muchas gracias, justo para nosotros, por eso lo mencionábamos como un conversatorio, ¿no? Yo creo que siempre... Sí, porque yo aquí no soy ni maestro ni nada, ¿sabes? No, vas a dar abrir lo que es el buto, ¿no? O sea que, de hecho lo que tú mencionas aquí en el paper lo tengo, ¿no? Que es bailar y más. Y creo que siempre al tener esta distancia de cualquier manifestación, pues vamos encontrando, ¿no? Justamente estas imprecisiones que después se van definiendo, ¿no? Y yo creo que es bien bonito que tú estés ahora aquí para que compartas esa experiencia, ¿no? Porque ahora sí que estamos hablando de la parte teórica, histórica de lo que ha sido esta manifestación, pero la vivencia como tal, pues es justamente lo que te hace compartirnos esta, pues percibo este gusto por esta manifestación que has podido experimentar, ¿no? Y creo que esa es la diferencia de lo que hablan, ¿no? Que es una forma de estar en el cuerpo, ¿no? Y este estadio es lo que entonces permite otro tipo de habitar, ¿no? Que la energía empieza a manifestarse a través de esta materia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias por todo lo que nos compartes y bueno, gracias a Eric por recibirnos y sobre todo que es una manifestación como tal viva, ¿no? Y encontrarán pues muchos también quienes desde lo latinoamericano, lo presente, lo mexicano, han encontrado su experiencia y se manifiestan más cercano a esta disciplina, digamos, ¿no? No podemos definirlo, que creo que esa es la mejor, lo que tú mencionas claramente, pero al estar en relación con esos estados psicológicos, energéticos, emocionales, nos podemos apegar, digamos, ¿no? A la estética o a la ideología o al pensamiento, digamos, ¿no? Sin darle una definición como tal. Sí, justo, ¿no? yo creo que estamos en este momento, en un momento histórico en el que la danza buto no solo está cambiando, sino que está creciendo. Antiguamente, vos lo sabrás bien, antiguamente digo hace ni siquiera 10 años, ¿no? Hace 8 años, por ejemplo, un maestro de buto nunca iba a hablar de buto. Sin embargo, el hecho de que los maestros no hablaran de buto generó también que existiesen versiones de lo que puede ser, interpretaciones de lo que puede ser o no puede ser. Hace unos años, yo recuerdo que fuiste a ver a mi maestro Katsura Kan cuando presentamos Kanagua en el Centro Cultural del Bosque, en 2018 me parece, 2019, antes de la pandemia. Y yo hablaba con Katsura sobre la necesidad de hablar de buto, ¿no? Porque nadie hablaba de buto antes. Eso yo se los quiero aplaudir, muchas gracias, porque no se hablaba de buto. Entonces, al no hablarse, se presta a las malas interpretaciones, a las versiones, a las ficciones y a las otras realidades, ¿no? Pero la necesidad de hablar de buto también genera la responsabilidad de llevar el mensaje que Ishikata y que Kazuono querían compartir, ¿no? Y pues, muchas gracias. No. Y bueno, sí. Perdón, yo tuve la oportunidad igual de tomar clases de danza buto, pero bueno, mi formación prácticamente es de teatro. Y este maestro básicamente lleva toda la vida haciendo buto. Siempre nos habló, vino aquí a dar talleres, vino a presentarse ya varias ocasiones. Él es de Hidalgo. Ay, se me fue su nombre. ¿Mexicano? Sí, mexicano. ¿Diego Piñón? No, es de Hidalgo, de Pachuca. Miguel. No, Iván Cruz. Iván Cruz, el maestro Iván Cruz. Y efectivamente yo le preguntaba todas estas dudas, ¿no? Digo, es que es bien complejo, es todo un universo. Y me toca a mí, sobre todo, que soy el director o sobre todo maestro de muchos alumnos alrededor de estos 17 años. Llevo toda la vida escuchando danza buto, y yo procuro siempre mantener una distancia por el respeto que siempre, a mí siempre me dijo el maestro, ¿sabes qué? Es una onda muy compleja, muy, muy grande, él viajó muchas partes, por todas partes dando talleres y formándose.
Y siempre le pregunto lo mismo, ¿qué es el buto? Efectivamente me respondía similar, es un estilo de vida, siempre me decía, es un estilo de vida, relájate, siempre nos sentábamos a platicar, nos ponía a caminar, nos agarramos de la mano, nos ponía los ojos vendados, íbamos por el campo, íbamos caminando horas y era así de, wow. Dice, ¿cómo te sientes? No, pues es una experiencia única. Déjate llevar, ¿no? Déjate llevar, es el buto, deja confiar, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque hay mucha influencia en mi trabajo, generalmente escénico, ¿no? Donde yo no manejo escenografía, no hay vestuarios, no hay a veces nada, o todo lo opuesto, ¿no? Pero como que estoy consciente que es muy importante la danza buto, por lo menos para mí mi formación personal, no tanto como escénica, me han gustado mucho los ejercicios que para mí es también una gran oportunidad, ¿no? Que a los chicos que están pues integrándose, ¿no? A este universo, algunos de ellos me preguntan, ¿y esto qué es? ¿Y en Tlaxcala qué es la danza buto? ¿Esto cómo en Tlaxcala, no? Y mañana, de hecho, hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha expectativa, ¿no? Hay una gente que es amante de la danza buto que siempre va a México o a Puebla, a otras partes, y cuando se enteró es de, yo debo de estar ahí, ¿no? Yo debo de ver porque amo la danza buto. Bueno, no sé qué hayas visto, pero qué bueno que vienes aquí y que hay una oportunidad de venir a ver. Pues aquí en Tlaxcala, que es así, un espacio pequeño, un espacio de atrás, esperemos que no nos lleven. Y que la gente venga a ver algo así. Pues muchas gracias, ¿no? Y eso que se está dando estos intercambios, wow, esperado, wow. Sí, yo la verdad estoy en shock cuando vi la publicación. Una amiga me la mandó, una amiga Fernanda, que es una pintora acá, ella conoce de buto y me mandó una imagen. ¿Vos vas a dar esto? Yo sé, ¿no? Yo todavía no me presenté. Pero dije, wow, qué interesante que se estén abriendo conversatorios. Yo, siendo honesto, pensé que iba a ser, no sé, la gente de Eugenia Vargas ¿no? Porque por eso yo te escribí por Instagram y dije, ¿quién va a hablar? ¿No? Y yo estaba como ávido de entender. Tampoco es mi intención en ningún momento ser irrespetuoso, solamente que a veces es importante ser preciso, sobre todo cuando hablamos de técnicas que vienen de Japón, ¿no? En donde el escalafón es súper importante. No, lo que es muy, y siempre tengo aquí mi pepo, ¿no? O sea, la concepción de la oscuridad en Occidente y en Oriente es totalmente diferente. Sí. O sea, de hecho, el ejercicio de lo que te hacen hacer como de un nenúfar, que lo hizo Natsu Nakima, es hermoso. Es más, yo tengo algunos nenúfares, ¿no? Entonces, del lodo sale algo precioso, ¿no? O sea, es el lodo, ¿no? Pero el lodo es... Y también nos comentaba Natsu Nakima que a Yikata le encantaba, cuando era jovencillo, un día venía corriendo y se cayó en el lodo, entonces como que como que ocupó de su cuerpo y sintió algo increíble, ¿no? Lo que es el lodo, no sabe salir. Y es bien interesante, ¿no? Justo que pues se vuelve obviamente una anécdota, una experiencia, pero el trato, ¿no? Que sí tenemos culturalmente una distancia en esta cuestión de los maestros, la disciplina, el legado, ¿no? Entonces, también requiere, como tú dices, mucho respeto y a la vez es compartir lo que a nosotros nos ha ido llegando a través de, pues tanto de lo que la vida nos ha puesto, porque para mí realmente yo desconocía, sabía, pero no, mi primera experiencia fue con Diego Piñón, por ejemplo, ¿no? Tomar un taller con él y más que saber una técnica, te quedas de primer momento con la experiencia corporal, ¿no? Que es, a final de cuentas, lo que abre para mí un camino como cualquier individuo para poder experimentar el cuerpo y a su vez después el movimiento, digamos, ¿no? Porque ya hay un movimiento interno, ¿no? La cuestión de la energía, desde la cuestión, obviamente, la energía mental, la energía física, la energía... Entonces, lo que nosotros queremos abrir es esta idea de que todos estamos, al final de cuentas, danzando la propia vida, ¿no? Y que no haya una cuestión tan... las danzas o las disciplinas dancísticas suelen ser muy rígidas, ¿no? Muy, a veces muy discriminatorias, digamos, ¿no? O sea,
tienes que ser totalmente virtuoso para entonces pensarte en poder, hasta poder expresarte, pues, ¿no? Y yo creo que el Buto abre un espacio en donde en tu propia existencia ya hay una danza que está en tu historia, en tu cuerpo, ¿no? Y eso es lo que yo valoro mucho de los japoneses, que la tradición le dan un lugar en la vida, ¿no? Muchas veces creo que Occidente tendemos a siempre ir hacia la innovación constante, ¿no? O sea, de ver el adelante y no darnos el tiempo para este espacio, ¿no? Anterior, este que está atrás, esto que está lejos, esto que está sin ser iluminado de nuestro propio ser y de nuestra historia como sociedad, como cultura, ¿no? Entonces, pues nosotros traemos un programa que no, lo aclaro, no necesariamente está tan apegado a una estética Buto, lo digo, pero sí desde lo que me detona o lo que me hace ponerlo y quererlo compartir, pues es una experiencia que a mí me ha dejado en el cuerpo, más la práctica Buto que otras disciplinas, ¿no? Entonces, no sí, el hecho de atreverse, ¿no? Eso es algo fundamental, yo diría, en la danza Buto. Hoy en día parece que existiesen dos universos dentro de lo que Buto es, porque por un lado están las personas como yo, que tenemos una visión bien cuadrada, ¿no? Bien cuadrada de lo que tiene que ser, lo que el maestro dijo que es y lo que se hace todos los días de tu vida para que eso sea así. Pero por otro lado, la asepsia misma de Buto es esta búsqueda de Ishikata de hacer las cosas y romper, ¿no? Vos lo decías muy bien. No había nada más punk, así nada más punk, que Ishikata haciendo el primer Buto. Esos ejercicios que hoy en día no se pueden hacer, porque si por ejemplo yo pongo a un alumno a hacer un ejercicio como los que Ishikata ponía a hacer a sus alumnas, a su esposa, pues me denuncian, me demandan, terminaría en la cárcel por acoso, ¿no? Había ejercicios como él hacía que las mujeres bailasen con un huevo en la vagina y el huevo no se podía romper. Eso hoy en día no se puede hacer. El primer entrenamiento que Morobushi nos dio, yo recuerdo, nos ataba, nos golpeaba en dos postes paralelos, nos ataba de tobillos y de muñecas y nos golpeaba bajo la lluvia. Y después te soltaba. Cuando vos te derrumbaste, decía, ahora levántate bailando ese dolor. Y entonces nacía un Buto maravilloso que no eran los pasos que Ankoko Buto dicen que tenían que ser, ¿no? Era tu dolor intentándote levantar, ¿no? El dolor era tanto que era algo auténtico. Diego Piñón te llevaba al límite de la tolerancia. Diego Piñón hace eso, yo me atrevería a decir que es el maestro más grande en México, aunque él desde hace unos años está como de, ya no digan que hago danza Buto. Ya pintó su raya. ¿No? Pero claramente Diego Piñón es para mí el mejor maestro de danza Buto mexicano. Bueno, también está el maestro Espartaco. Está Espartaco, está Coco Villarreal, ¿no? Está Eugenia Vargas, sin embargo, el trabajo que... Sandra Soto, ¿no? De Guadalajara, ella estuvo muchos años con Kazuono justamente, entrenó a la par de Yoshito, estuvo ahí. Sí, desde 4 años. Yoshito, es muy interesante lo que ellos hacen. Sin embargo, también a veces caemos en esto que yo decía, ¿no? De encasillarnos y ser cuadrados. Yo soy muy cuadrado como entreno a mis alumnos, no porque tengo 20 años haciendo esto. Pero al mismo tiempo siempre les digo, Buto es romper. ¿No? Si yo te estoy diciendo que así es, porque a mí me dijeron que así es, y yo entendí a golpes que así era y así es. Sin embargo, no quiere decir que es la única forma de encontrar la oscuridad, no quiere decir que es la única forma de hacer una búsqueda interna de quién soy yo. Eso es lo más importante de danza Buto. ¿Quién soy? ¿No? Esa búsqueda es lo que Buto es, y esa búsqueda es lo que tenemos que buscar. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias de verdad por abrir este espacio, Eric. Y bueno, pues mañana tenemos una presentación de movimiento, los invitamos, es a las 19 horas, ¿verdad? Mañana nos esperamos a las 19. Pues muchísimas gracias y seguiremos conversando. Oh,